pueden revisar en mi canal de YouTube. Si no lo saben, avísenme para mandarles el link. Pero lo que es importante es que en esta sección, a diferencia de la anterior, en el cual se hizo una introducción al tema de visión artificial y al tema de ingeniería acústica desde la perspectiva de la teoría de agente, hoy vamos a continuar en ese proceso de ingeniería acústica, pero de la perspectiva nuestra, en la cual normalmente, bueno, hay muchos tipos de sonidos, pero particularmente el sonido vinculado al habla termina siendo texto y texto que debemos procesar. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural, lo que toma finalmente ese texto que nosotros estamos considerando, y a partir de ese texto yo tengo que convertirlo en contenido que sea de interés para los usuarios. Entonces hoy vamos a ver cómo ese procesamiento en lenguaje natural, acuérdense que la semana pasada vimos que habían varias fases de análisis, análisis léxico-morfológico, análisis sintáctico, semántico y pragmático. Hoy lo vamos a poner en práctica a través de un proceso que es el proceso fundamental dentro del procesamiento del lenguaje natural para poder utilizar esto. Me indican, me avisan si no están viendo las láminas, ¿oyeron? Entonces, la tarea fundamental en procesamiento del lenguaje natural, después que uno traduce eso, es convertir ese texto, ese contenido en información útil. Y para eso se usa la minería de texto. Fíjense que aquí en la lámina que les estoy mostrando, la minería de texto trabaja sobre cualquier tipo de contenido, sobre contenido estructurado, es decir, donde cada cosa está bien etiquetada. Un ejemplo es lo que se hace en hipertexto o cualquier contenido etiquetado como el que ustedes están viendo acá, pero también se debe poder extraer, cuando uno hace procesamiento de lenguaje natural, información desde texto libre. Es decir, que se debe tener la capacidad de trabajar con una modalidades de contenido para poder explotar ese contenido. Y la minería de texto, entonces, lo que busca es generar conocimiento a partir de ese texto que está escrito en diferentes fuentes. Ese es el papel fundamental. ¿Qué es lo que hacemos los humanos? Los humanos estamos recibiendo contenidos escritos o hablados. Lo que pasa es que en el caso del computador el hablado se traduce en texto y sobre eso se trata de extraer. Es decir, que ese paso del habla a convertirlo en texto es requerido computacionalmente para poder ir a aplicar estas técnicas de minería de texto. Los humanos no hacemos eso, sino que lo extraemos ya sea directamente del habla o directamente de lo que leamos. Pero en el caso computacional es necesario. Entonces la minería de texto juega un papel fundamental porque permite hacer eso, descubrir ese conocimiento como hacemos los humanos. En general, la minería de texto requiere un conjunto de técnicas de aprendizaje automático para clasificar, agrupar, lo que dijimos al procesamiento del lenguaje natural para hacer esos análisis léxicos, sintácticos que vimos en la clase pasada. Se requieren métodos estadísticos y matemáticos, entre otros. Vamos a ver algunas de esas cosas en el día de hoy. Vamos a verlo y ponerlo en práctica. Entonces, en general, como vengo diciéndoles, lo relevante de la minería de texto es descubrir patrones, descubrir información útil desde los contenidos. La minería de texto se utiliza para muchas cosas. Ahí estoy dando unos ejemplos. Se utiliza para extraer información importante de un documento, para, por ejemplo, agregar o comparar información, es decir, si tengo dos documentos, poderlos comparar, o poderle agregar información, clasificar documentos, es decir, estos son documentos de fútbol, estos son documentos de béisbol, es decir, que permite organizar documentos. Eso, por supuesto, también permite hacer búsqueda. Cuando uno quiere hacer búsqueda, lo que hace, por ejemplo, Google a través de las herramientas, es básicamente eso: buscar, recuperar información. Todo eso implica minería de texto, clasificarlo, indexar la información que está en la web, elaborar resúmenes. Es decir, yo puedo tener documentos y hacer
un resumen de lo que contiene ese documento y, por supuesto, algo mucho más reciente, pero muy importante, que es traducir contenido. Estos son algunos ejemplos de lo que se hace en minería de texto. Y si ustedes se dan cuenta, esto que yo acabo de nombrar acá, nosotros lo hacemos de una manera muy natural, solo que pues lo hacemos en cantidades mucho más pequeñas, muchas veces de una manera mucho más ineficiente, etc. Así que estas habilidades son las que se trabajan desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje natural, y para la gente es fundamental, porque la gente debe poder tener la capacidad de manejar el texto, que no es más que la traducción de contenidos de habla, incluso de artificiales, porque yo una figura multimedia la puedo traducir en texto para poder realizar estas tareas como las hacemos los humanos. Entonces, en general, son las técnicas de minería de contenido. La minería de texto lo que hace es hacer minería sobre el contenido para clasificar o agrupar texto. Ahora, alguna cosa interesante es que esas tareas de clasificación y agrupamiento implican análisis, implica separación contenido. Fíjense que aquí es donde entra toda esa parte de análisis morfológico, reconocimiento de entidades, de relaciones. Es decir, hay un conjunto de aspectos que es un poco lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Esos elementos en concreto que permitan reconocer las entidades. Por ejemplo, las entidades son los verbos, los adverbios, las relaciones que hay entre ellos, que ya habíamos visto en la clase anterior que las reglas gramaticales servían para establecer esas relaciones. Existen muchísimas aplicaciones. Aquí les estoy dando dos ejemplos de aplicaciones. Por ejemplo, para hacer seguimientos de temas, si a uno le interesa generar alertas sobre seguimientos de temas, es un buen ejemplo de lo que se podría hacer. También para visualizar información muy compleja. Estos son algunos ejemplos de las potenciales aplicaciones, que además se da en todas las áreas, desde el área de la biología, medicina, porque, por ejemplo, uno puede ver las cadenas de ADN como un texto y sobre eso yo hacer procesos de minería, como los que estoy diciendo anteriormente, por ejemplo, para comparar cadenas de ADN o para extraer información útil de esas cadenas de ADN. Así como estoy hablando de esto en biología, esto lo puedo traducir o trasladar, perdón, a cualquier otra área de conocimiento. Es decir, que todas las áreas de conocimiento se están viendo impactadas por la minería de texto. No solamente la biología, no solamente a nivel computacional, sino en cualquier otro ámbito que se les ocurra, van a ver que la minería de texto, por ejemplo, en el ámbito jurídico, en el periodismo, etcétera, son áreas donde estos temas son muy importantes. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la minería de texto? Bueno, primero que nada, la primera fase es seleccionar los documentos. Y aquí la selección lo que tiene son dos tareas muy importantes. Uno es identificar lo que nos interesa buscar, y a partir de ahí recuperarlo. Y recuperarlo desde la fuente donde esté. Por ejemplo, sitios web, por ejemplo, correo electrónico, documentos digitales. Pero lo que es importante acá es tener esa capacidad de poder ver lo que nos interesa en las fuentes potenciales y después recuperarlo. Entonces, esa recopilación de los documentos es lo que se hace en esta primera etapa. Pero hay dos subtareas muy importantes, que es identificar y recuperar. Después que yo tengo los documentos recuperados, los tengo que preprocesar, los tengo que preparar. Eso implica que debo limpiarlo de información que no es útil, tengo que quitar aquella información, por ejemplo, los artículos. Cuando hablamos de los componentes, acuérdense que los componentes son los artículos, los adjetivos, los verbos, los nombres en una oración. Pero, por ejemplo, los artículos no me aportan nada. Entonces, la limpieza me puede, por ejemplo, quitar los artículos de las oraciones. También tengo que preparar los documentos. Por ejemplo, si voy a compararlos entre ellos, tengo que normalizar la ortografía. Y hay otros procesos más específicos que lo vamos a ver, como es la idea de tokenizar, etiquetado. Es decir, que todas estas tareas de dejar los documentos listos para tratar es lo que se estaría haciendo en esta fase. Entonces, en la primera los selecciono y en la segunda los preparo los documentos para después ya en sí mismo procesarlos.
Y el procesamiento implica ya realizar algunas de estas tareas que dije acá. Extraer información, clasificar, elaborar resúmenes, traducir el contenido. Y para ello, para poder realizar esas tareas, yo requiero una subfase previa, que es la extracción de información y contenido. Esa fase de extracción de información y contenido es la que después me va a permitir clasificar, crear resúmenes, traducir contenidos, entre otras cosas. Estas son, si ustedes se dan cuenta, las tres grandes fases que en la minería de texto se aplica para utilizarlo según la aplicación que uno quiera dar. Yo me voy a detener en algunas de ellas de una manera más detallada. Vamos a hablar de esa fase introduciéndole algunos elementos específicos a lo que corresponde cada una de ellas. Ahora, antes de entrar ahí, fíjense que naturalmente cada una de esas fases que acabo de nombrar implica técnicas. Por ejemplo, para la selección de documentos yo requiero técnicas de recuperación de información, de procesamiento en lenguaje natural también. Para el procesamiento, preprocesamiento de documentos, ahí se utilizan muchas de las técnicas de procesamiento en lenguaje natural, como análisis semántico, análisis sintáctico y léxico. Y para la última parte de procesamiento de documentos, que es donde se desarrollan las aplicaciones de clusterización, clasificación y demás que hemos visto, pues ahí se utilizan técnicas estadísticas, técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, para agrupar documentos, o técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, si se dan cuenta, en todas ellas, esas disciplinas que yo dije que requería la minería de textos, pues aparecen en las diferentes fases que les he comentado. Bueno, a grosso modo, ahora particularmente a grosso modo, en esta fase inicial de preparación de los datos, hay unas tareas que son muy importantes que nosotros identifiquemos. Es decir, después que yo identifico y recupero los contenidos que voy a tratar, el computador lo que va a entender son cadenas de caracteres. Para eso, entonces hay fases específicas. Es decir, el texto se le debe preparar para construir esas cadenas. Eso implica descubrir las concatenaciones que hay, tokenizar, lo que ya vamos a ver en qué consiste, eliminar, por ejemplo, cosas que no interesen, o normalizar, por ejemplo, quedarse solo con palabras en minúsculas, una manera de normalizar el texto, quitar los puntos, las comas, etcétera, una manera de limpieza, y después uno crear la lematización. Ya vamos a ver en qué consiste la tokenización y la lematización. Pero al final de eso ya yo tengo el texto listo para ser usado en cualquiera de las aplicaciones que venimos comentando ahora, es decir, hacer resúmenes, etcétera. Entonces, como les venía comentando, hay fases claves. La primera que vamos a ver es la tokenización, y la tokenización lo que está haciendo es dividiendo el texto en fragmentos más pequeños. Y esos fragmentos van a depender del texto original. Por ejemplo, si yo tengo un documento, a ese documento yo lo voy a dividir primero que nada en párrafos. Después a ese párrafo lo puedo dividir en sentencias u oraciones, y después lo voy a dividir en palabras. Entonces, fíjense, la tokenización no es más que descomponiendo mi texto en contenidos más pequeños. Acuérdense que les he dicho que el computador lo que va a entender es el texto. La tokenización lo que va es haciendo esa descomposición. Y lo que es interesante es que entonces yo después, cuando tengo tokenizado, puedo ya, por ejemplo, fácilmente quitar las palabras que no me interesan. Por ejemplo, los artículos, y quedarme, por ejemplo, con los verbos o con los nombres. Es decir, que la razón de la tokenización es poder tener ya contenidos más reducidos que yo después pueda tratar. Y es una descomposición que se va haciendo de manera recursiva. Bueno, después que yo hago la tokenización, como les dije, había un paso muy importante que era normalizar el texto. Hago la tokenización, quito lo que no me interesa,
y hago una normalización. Fíjense que la tokenización requiere análisis léxico porque al final voy a poder describir las palabras que definen el contenido de mi documento. Ahora entonces puedo hacer esa normalización léxica, es decir, voy a tratar de identificar las palabras. Y normalmente la normalización léxica me permite, por ejemplo, a las palabras identificarles sus raíces. Un buen ejemplo es lo que les estoy indicando acá. Para conexión, conectado, conectados, etcétera, yo puedo determinar su raíz y es conectar. Entonces, lo que se busca en la normalización es que todas las palabras, eso sucede particularmente cuando yo describo verbos, entidades y demás, definir la raíz común de ellos. Eso particularmente, ahí está la lematización. La lematización lo que está haciendo es exactamente reduciendo a la palabra base todas las palabras que acabo de tokenizar. Entonces, además yo puedo buscar sinónimos, es decir, que la lematización no solamente me va a buscar la palabra como un base, pero sino también me puede asociar sinónimos a esa palabra. Por eso es que la lematización es muy importante porque ya me está dando el espectro del contenido. Entonces, ya yo teniendo, fíjense que primero tokenicé, después lematicé. Entonces, ahora el siguiente paso que voy a hacer es etiquetar los contenidos, por ejemplo, en mi sentencia. Eso me va a permitir identificar cuáles son los sustantivos, cuáles son los verbos y así por el estilo. Y fíjense que de esta manera ya he caracterizado todo el contenido que estaba en el texto, lo que es muy importante para fases posteriores. Entonces, a grosso modo, fíjense que lo que acabo de comentar está muy ligado al procesamiento en lenguaje natural. He preprocesado, es decir, he tokenizado todos mis contenidos. En esa tokenización me permite ya eliminar lo que no me sirve y lo que me sirve. Después entonces paso a la lematización para normalizar el contenido. Después de eso paso a etiquetado. Ahí el análisis morfoléxico es importante porque el etiquetado lo que me está indicando es lo que significa cada una de las palabras que están en mi contenido. Por ejemplo, integrar es un verbo, manejar es otro verbo y así por el estilo, es decir, que voy etiquetando a todos. Y después, por ejemplo, ya con eso, con ese etiquetado, ya puedo pasar a otras fases que me permiten ir a derivar en las aplicaciones que hemos dicho de la minería de texto. Entonces, si se dan cuenta, toda esa parte inicial de procesamiento, tokenización, lematización, está muy vinculado a análisis morfoléxico e incluso análisis sintáctico, porque me va a permitir verificar si están bien construidas esas secuencias de palabras, y ya me lo deja listo para entrar a la última fase, que está muy vinculado a la aplicación que yo voy a hacer de minería de texto. Se voy a hacer traducciones, resúmenes, clasificaciones, etcétera, donde el análisis semántico de alguna manera va a entrar en juego. Bueno, entonces, fíjense que hemos ido introduciendo algunos elementos importantes, como la parte de tokenización, la parte de lematización, que está muy vinculado a las fases de análisis, procesamiento del lenguaje natural. Al final, en esa fase de preprocesamiento de los documentos que he identificado, me permite construir metadatos de lo que estoy extrayendo, para identificar los componentes, los tipos de los componentes, es decir, los tipos de si es un verbo, si es un nombre, etcétera. Eso se llaman también entidades, y las relaciones entre ellas que vienen definidas por la regla de producción. Por eso es que es bien importante entender que en esa parte de procesamiento, donde hago esa fase de análisis morfoléxico y sintáctico, finalmente lo que estoy es construyendo metadatos, extrayendo metadatos. Algo importante es que habíamos dicho también que había una fase previa, y era la fase de recuperación de información.
La recuperación de información lo que hace, que es la primera fase donde identifico lo que me interesa, lo que hace es buscar a partir de palabras clave. Entonces fíjense que es algo distinto a lo que vengo a comentar, porque lo que vengo a comentar es cuando ya tengo los documentos. Aquí lo que voy es buscar los documentos y normalmente esas búsquedas se hacen por palabras clave. Palabras clave o consultas, un poco lo que hace Google, y a partir de allí nos trae documentos donde esas palabras clave aparecen con una frecuencia dada. Y a partir de eso es que venimos entonces a las fases de extraer o analizar los contenidos para extraer la información útil. Entonces, esta lámina lo que trata es de diferenciar dos tareas totalmente distintas. Uno es cuando recupero, para lo cual uso palabras clave, y eso estaría vinculada a la primera fase de la minería de texto, y otro que es donde analizo los contenidos, que es lo que vengo de explicar en las láminas anteriores, que está más vinculado a la segunda fase, que es donde extraigo información de los documentos para tratar de crear resúmenes, hacer traducciones, clasificar los documentos, etcétera, lo que yo quiera hacer. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro esas dos diferencias porque son herramientas totalmente distintas las que se están utilizando. Bueno, veamos ahora, en esta fase, ya les he ido comentando las etapas que incluye la minería de texto. Vamos a ver ahora cómo computacionalmente yo puedo representar esos contenidos que estoy tratando. Hemos visto que hay tres etapas muy claras, pero a nivel computacional tengo que representar esos documentos. Y una manera clásica de representar los documentos es a través de enegramas. Los enegramas lo que nos indican es que yo voy a caracterizar un contenido, por ejemplo, de una sentencia en función de enegramas, donde n es el número de palabras que voy a, que voy a considerar para esa caracterización. Por dar un ejemplo, yo tengo la oración que ustedes ven ahí, instalación de software de especialización, y si yo digo voy a representar a esa sentencia usando un onograma, lo que estoy diciendo es que cada palabra va a ser representada de manera aislada. Por ejemplo, instalación sería un grama de otro software y así por el estilo. Y esa palabra además va a tener el metadato que me describe el tipo de entidad que es. Por ejemplo, si es un verbo, si es un nombre, un sustantivo, etc. Otra manera de hacerlo es, por ejemplo, haciendo que el enegrama sea 2, sea 3, que son las representaciones que ustedes ven más abajo. En ese caso, igual, los metadatos me van a describir el lexicón que está representado ahí, por ejemplo, el tipo, la palabra raíz, si es un verbo, y todas esas características, pero además, eventualmente, como son enegramas, en este caso van a estar apareciendo también las reglas de producción que me describen, las reglas gramaticales que me describen de manera correcta a ese 2 grama o 3 grama, dependiendo del modelo que yo esté utilizando. Eso también se incorporaría como parte de la información. Bueno, eso es un primer aspecto importante, cómo yo represento a una oración. Por supuesto, como se han dado cuenta, el elemento de base son las palabras, el elemento mínimo de representación son las palabras que me representan, el vocabulario, y es lo que se llama el token lingüístico, porque es lo que me está indicando el lexicón de base, que viene caracterizado. Fíjense que la palabra es el caso de unograma, la representación de unograma, y me está representando el nivel de base de representación de los contenidos. Ok, entonces, bueno, eso es importante que lo tengan claro, esa diferenciación. Entonces, el enegrama es una secuencia continua de n elementos y los elementos pueden ser cualquier cosa. Entonces, es bien interesante porque con los enegramas yo puedo describir sentencias sin ningún tipo de problema.
hay muchas propiedades estadísticas que se han construido a través de los enegramas, y hay herramientas técnicas que se han desarrollado. Por ejemplo, hay herramientas que te dicen, si yo tengo, por ejemplo, un onograma, cuál es la probabilidad para este onograma de que el siguiente onograma sea tal palabra. Entonces, por esos son tipos de modelos que se han construido. Es decir, modelos que yo construyo un enegrama de tal tamaño y puedo tratar de predecir el siguiente enegrama para esta secuencia que en este momento estoy desarrollando, por dar un ejemplo. Entonces, esos son ejemplos de cosas que se vienen haciendo. Esto es muy importante. Hay incluso técnicas que se vienen desarrollando que me permiten así completar, por ejemplo, sentencias de manera automática, porque si yo con las probabilidades las hago tender a 1, me permite completar. Esto es muy usado, por ejemplo, en traducción. Esto es muy usado también para ayudar a personas con dificultades al habla, por ejemplo, para completar la sentencia, al poder tener modelos de este tipo que me permiten, por ejemplo, completar frases, completar sentencias. Entonces, en el ejemplo este, ¿cuál es la secuencia para expresidente, ex marido, etcétera? Entonces, si yo pudiera establecer la probabilidad de completar esa sentencia, es de lo que estamos hablando acá. Por supuesto, eso implica que hay fases de entrenamiento, hay fases de adecuación donde yo recupero información histórica que me permite ir haciendo estos cálculos de probabilidades para después poder ser utilizado. Es decir, una fase de entrenamiento que me permite hacer esto. Entonces, fíjense que el procesamiento en lenguaje natural está entrando en juego porque toda la parte de normalización y toda la parte de modelado se está haciendo basado en técnicas del ámbito del procesamiento en lenguaje natural. Entonces, esto es importante pues que lo tengamos claro, porque de alguna manera estamos introduciendo elementos cruciales. Hemos dicho entonces que los enegramas y que las palabras pueden ser incorporadas. Ahora, en las palabras per se, uno puede enriquecerlo con otros elementos como son los términos y conceptos. Ya les voy a hablar de la diferencia con respecto al concepto de palabra. Los términos básicamente son las mismas palabras que hemos visto antes, pero también pueden ser frases multipalabras. Es decir, que un término no es simplemente una palabra. Por ejemplo, Lincoln o carrera, que son palabras simples, eso podrían ser términos. Pero también la Casa Blanca es un término. La Casa Blanca, por ejemplo, describe dónde vive el presidente de los Estados Unidos. Otro ejemplo de término es el presidente Abraham Lincoln. En menos palabras, los términos le agrupan a uno un conjunto de palabras y se refieren a una abstracción. La Casa Blanca se refiere a la vivienda del presidente americano. Entonces es una abstracción que me está describiendo, en este caso por varias palabras, a esa abstracción. También entonces yo puedo representar a mi sentencia usando términos que me incluyen las palabras simples. También yo puedo incorporar otro elemento a la hora de representar documentos como son los conceptos. Y los conceptos, a los conceptos yo le agrego otros aspectos, le agrego elementos estadísticos, lo que me va a permitir enriquecer los contenidos. Entonces, los conceptos van a tener ahora incluso mayor información que los términos y las palabras, porque ahora estoy agregándole mayor información a ese concepto. Como les estoy comentando ahora, les puedo agregar valores estadísticos que me describan al concepto, que pueden estar vinculados al documento donde está siendo utilizado. Le puedo agregar reglas que me describan el comportamiento de esa palabra en un contexto dado, y estas reglas pueden ser reglas sintácticas, que me digan con quién él se puede relacionar.
Entonces, si se dan cuenta, esas reglas me están indicando el comportamiento de esa palabra. Como en ejemplo de la palabra automotriz, que yo tendría que establecer ciertas reglas comportamentales a esa palabra automotriz al utilizarlo en concepto. Pero al utilizar ese concepto en una oración. Entonces, fíjense cómo he ido hablando de la palabra como un término simple, perdón, como un elemento simple, el término como un valor agregado de palabras, porque son ahora multipalabras, y el concepto como un valor agregado en el cual ya le agrego metadatos a esas palabras o términos que estoy definiendo. También habíamos visto en la clase pasada que una vez yo he identificado esos elementos mínimos de representación, como las palabras, bueno, los enegramas que se traducen en palabras, en términos y en conceptos, también yo iba a utilizar estructuras gramaticales que me permitieran describir el conjunto de palabras en una oración. Y una de ellas, la más conocida, es la gramática libre concepto, que me permiten definir la regla de producción. Aquí estoy haciendo un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada, porque forma parte de la representación del contenido. Entonces, los lenguajes de libre contexto me permiten describir completamente una sentencia, por ejemplo, gerenciar centros de cómputo, esa es la sentencia. Ahí hay un patrón lingüístico que lo describe ahí y normalmente, para yo ver si ese patrón lingüístico está bien conformado, tengo que hacer el análisis léxico. En el análisis léxico aparecen las palabras, los conceptos y los términos. En el análisis léxico-morfológico aparecen las palabras, términos y conceptos. Y finalmente tengo que hacerle la otra gran tarea, que es lo que nos permite hacer la gramática libre contexto, que es el análisis sintáctico, que me va a determinar si la combinación de esas palabras es correcta o no. Por ejemplo, para eso se establece un conjunto de reglas de producción en las cuales al yo descomponer a todos estos señores en el proceso de tokenización y después en la fase de lematización logro establecer los tipos de palabras que hay, pues utilizando la regla de producción logro determinar si esa sentencia está correctamente definida. Bueno, entonces rápidamente yo puedo hacer descripciones claramente de diferentes maneras de todas estas sentencias que sintácticamente me estará diciendo si son correctos o no las sentencias que estoy analizando. Y para eso, pues, utilizo reglas de producción y análisis de dependencia entre los tokens que están apareciendo en mi sentencia. Eso es lo que pues, normalmente se hacen con estos lenguajes gramaticales. Otro elemento que es importante, y fíjense que ya estoy entrando a la tercera fase, porque todavía el análisis sintáctico se corresponde a la segunda fase. Entonces, en la primera identifico los documentos, en la segunda preproceso, incluyendo la parte de análisis sintáctico, y ya entonces yo puedo empezar a realizar tareas en la tercera fase que está vinculada a la aplicación de minería de texto, por ejemplo, comparar contenidos. Bueno, algunas cosas interesantes es que en la minería de texto, para muchas de esas tareas, como comparar contenidos, hacer traducciones, etcétera, yo requiero medidas de similitud que me permitan determinar cuando dos palabras son iguales. Entonces, para ello, voy a hacer un potencial uso, es para detectar los sinónimos entre palabras. ¿Cómo hago yo para detectar los sinónimos? ¿Cómo hago yo para determinar los homónimos? Los sinónimos son cuando dos palabras distintas tienen el mismo significado. Los homónimos es cuando una palabra tiene varios significados. Entonces, fíjense la diferencia entre sinónimos y homónimos. O, por ejemplo, para identificar palabras que significan lo mismo, pero en idiomas distintos. O, por ejemplo, para entender los acrónimos, cuál es el significado de los acrónimos. Entonces, si se dan cuenta, las medidas de similitud tienen diferentes aplicaciones en los diferentes contextos en los cuales la minería de texto puede ser utilizado.
Veamos entonces algunas técnicas para calcular la similitud. Las primeras que vamos a utilizar son técnicas de similitudes basadas en el nombre, es decir, en el contenido del token. Entonces, básicamente lo que van a tomar es el contenido del token y van a hacer comparaciones. Por ejemplo, comer y comiendo. Son dos tokens distintos, pero yo podría hacer la comparación entre comer y comiendo, y para eso existen técnicas. Entonces, fíjense, para poder hacer eso, la normalización es clave. La normalización que venimos de hablar, que no es más que limpiar el contenido. Y la normalización, una de las cosas que hacía era la lematización. Y la lematización era buscar, por ejemplo, la raíz de las palabras, la raíz común. Entonces, si yo comparo a comer y comiendo, pues, si yo hallo la raíz de ambos dos, me voy a dar cuenta que los dos son palabras iguales. Entonces, es un buen ejemplo, la normalización, porque rápidamente me va a permitir establecer las palabras homólogas. Por supuesto que la normalización tiene otros aspectos, como escribir todo en minúscula o en mayúscula, eliminar espacios, caracteres especiales que me permiten después, por ejemplo, hallar esas raíces comunes de palabras. Otras técnicas que me van a permitir hallar la similitud es el análisis de secuencia. Es decir, que tengo secuencias de palabras o cadenas de palabras y ahí tengo que determinar si esas cadenas son iguales, cuáles son las partes que son diferentes, etc. Puedo comparar grupos de palabras. Entonces, fíjense que acá estoy comparando la secuencia como un todo. Entonces, en la secuencia, yo tomo la secuencia 1 y la secuencia 2, o dos oraciones, comer en la mañana, y estoy comiendo esta mañana. Son dos sentencias, y lo que voy es a comparar las dos sentencias, comer en la mañana y estoy comiendo esta mañana. Entonces, ahí puedo tomar las cadenas que son comunes para determinar qué tan parecidas esas son las oraciones. ¿Ok? Cuando digo las cadenas, cada uno de los tokens. Entonces, también puedo determinar las palabras que no son iguales y así estoy extrayendo. Ahora, fíjense que en esas palabras yo podría hacer la lematización, porque estoy comiendo esta mañana y comer en la mañana, estoy comiendo y comer. Si yo lo lematizo, voy a llegar a la conclusión de que son iguales. Y eventualmente yo puedo ver si una cadena está incluida en la otra. En este caso no, porque son diferentes. La comparación yo lo puedo hacer en función de enegrama. Es decir, yo puedo tomar 1 grama en cada uno de ellos, o 2 gramas, o 3 gramas, y voy haciendo la comparación entre ellos. Es decir, que esas subsecuencias las puedo hacer de esta manera. También otra manera interesante de hacer comparación es tomando token por token. Es decir, tomo las palabras de base y las comparo. Entonces, fíjense cómo he ido, les estoy dando ejemplos distintos de estrategias para hacer comparación. En este último caso, yo tomo la palabra comer y comiendo y trato de compararla. Entonces, para eso existen muchas técnicas. Levestein es una de las más comunes, pero además de eso existen otros más. Ahorita yo les voy a explicar con calma la de Levestein, que, vuelvo y repito, estos grupos de tres, el coeficiente Sorensen, Levestein y demás, lo que hacen es tomar las palabras y las empiezan a comparar. Vamos a ver un poquito cómo se hace. La de Levestein, que es la que les voy a dar como ejemplo, fíjense que ahí él consiste en tratar de determinar el número de modificaciones que tengo que hacer entre las dos palabras que estoy comparando para que sean iguales. Es decir, qué cambios tengo que hacer en ambas palabras para que las dos queden iguales. Por ejemplo, si yo escojo data mining y data mínima, fíjense que yo al hacer 3 cambios en ellas, ya las dos quedan igual. Esa sería la distancia entre las palabras. O por ejemplo, entre efecto y defecto, con hacer un cambio en una de ellas ya es suficiente. Por ejemplo, si a defecto le quito D o a efecto le coloco D, ya quedan iguales. En menos palabras, la distancia de Levestein es basada en el número de cambios que yo tengo que hacer entre ellos. Eso es suficiente para uno poder hacer las comparaciones. Entonces, bien interesante,
porque es una medida de distancia por palabra. Eso se ha utilizado mucho, por ejemplo, para el análisis de ADN, para corrección de ortografía, para hacer ajustes en ellos, entre otros ámbitos. Siguiendo en la medida de similitud basada en nombre, también se utilizan métricas estadísticas. Métricas estadísticas en las cuales, en este caso, yo voy a ver el comportamiento de las palabras en el contenido y en función de eso puedo determinar, puedo comparar las palabras entre ellas. Por dar un ejemplo, supongamos que yo quiero hacer la comparación de palabras que están en documentos distintos. Entonces, en el ejemplo que les estoy dando acá, yo tengo el documento 1 y el documento 2, y ahora lo que me interesa al comparar las palabras es determinar el número de ocurrencias de esas palabras en cada uno de ellos. Y yo fácilmente, lo que en este caso, fíjense que si ustedes se dan cuenta, lo que estoy diciendo es que instalación, por ejemplo, ocurre 3 veces en el documento 1 y 2 veces en el documento 2, software 4 veces en el documento 1 y 5 veces en el documento 2. Si yo tomara ese es el número de ocurrencia de cada una de las palabras en cada uno de los documentos, me va a servir en este caso es para comparar documentos. Fíjense, a diferencia de lo que les venía diciendo antes. Antes yo estaba haciendo comparaciones, por un lado, de palabras, como la distancia Levestein, o por otro lado, de oraciones, cuando hablamos de las subsecuencias. En este caso, en las medidas estadísticas me van a servir para comparar documentos. Y aquí estoy comparando el documento 1 con el documento 2, D1 con D2. A partir de las palabras que lo estamos llamando, que están contenidos en la bolsa de palabras, que me están determinando la ocurrencia de cada una de esas palabras en las cadenas que conforman a cada uno de los dos documentos. Entonces, fíjense que esta es otra manera, pero ahora las comparaciones las estoy haciendo a otro nivel. Entonces, pasé de un nivel en el que eran palabras a otro nivel donde eran subsecuencias u oraciones, y ahora un nivel en el cual estoy trabajando con el documento. También no es la única medida estadística. Por ejemplo, la similitud de coseno es otra medida que es muy utilizada. La similitud de coseno lo que toma son vectores. Fíjense que yo el documento 1 y el documento 2 lo puedo ver como un vector, y un vector compuesto por los números de ocurrencia de cada uno de esas palabras. Y normalmente al verlo como un vector y yo tratarlo de graficar, cada uno de ellos me va a quedar en una posición distinta para cada documento. Si al yo comparar la posición vectorial de un documento y del otro y su ángulo, si el ángulo entre ellos es 0, significa que son iguales. En cambio, si ese ángulo es distinto de 0, significa que tienen algo de diferencia. Por supuesto, entre más alejado del 0, lo que me está indicando es que es más diferente, hay mayor diferencia entre ellas. Eso lo hace interesante porque fíjense que esta métrica que tiene implícito la identificación espacial del vector que me describe la ocurrencia de las palabras que antes les mostré, me está determinando qué tan parecidos son dos documentos o no. La similitud del coseno se la estoy comentando porque es muy utilizada en general en la teoría. Por eso es que pues se los comento, ¿no? Porque es muy utilizada. Me está indicando qué tan parecidos son dos textos de una manera muy sencilla. Bueno, en todo caso, esa caracterización pues pasa a ser un elemento muy importante a la hora de uno definir esto. No es la única, siguiendo las medidas estadísticas, LCA también es otra métrica muy conocida, por eso también se las comento, porque es una métrica muy conocida, muy utilizada.
En este caso, igual que antes, la métrica esta me permite establecer la relación entre los componentes de alguna manera bastante palpable, y el STA hace una mezcla de frecuencias y demás para el cálculo del coseno. Entonces, es una métrica anterior. También yo puedo hallar similitudes taxonómicas, y las similitudes taxonómicas, lo que me yo utilizo un vocabulario que ya existe, existe mucho a nivel digital, ya existen muchos vocabularios construidos. Entonces yo básicamente lo que hago es que en ese vocabulario veo las palabras, las ocurrencias, mis palabras, y ese vocabulario me va a indicar si esos términos son sinónimos, cuáles son las características, es decir, que el vocabulario o la ontología que ya existe me da esa información que hemos venido comentando. Entonces, esos corpus que ya existen me facilitan la descripción de eso. Normalmente esos corpus lingüísticos o vocabularios son definidos por grafos que me van estructurando las palabras y demás, y entonces eso me facilita el cálculo porque ahora, como eso está contenido en un grafo, pues yo ahora lo que voy a hacer es utilizar esa estructura de grafo para hacer la comparación. Entonces, por dar un ejemplo, si yo tengo una palabra en mi taxonomía, en vocabulario, en una palabra como es comer, y después en el grafo, comer carne, comer verdura, yo fíjense que en el grafo bajaría a los niveles de hijo de las posibles cosas que puedo comer. Es esa estructura de grafo que ahora estas medidas de similitud taxonómicas van a explotar, porque se supone que, por ejemplo, para llegar a comer, yo he utilizado los mismos caminos, no importa que después se diferencien, entonces eso ya me diría que tienen alta similitud vegetales y carne, por ejemplo. Entonces yo utilizaría esos nodos intermedios para llegar a ellos como una manera para calcular la distancia entre dos palabras. Esto es muy interesante porque la similitud taxonómica me permite, por ejemplo, describir valores que son sinónimos. Sinónimos porque van a tener los mismos caminos en mi taxonomía. Entonces, bueno, eso es muy relevante. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de taxonomías con estas características. Finalmente, están también aquellos basados en características, es decir, en propiedades específicas de los elementos. Entonces, esas son características comunes que ellos tienen que me va a interesar. Finalmente, la teoría de la información también me permite crear medidas de similitud taxonómica. Yo puedo, por ejemplo, establecer cuánto me aporta cada entidad en una sentencia, y para eso la entropía es una métrica de la teoría de la información. El contenido que me aporta una palabra, y si de esos contenidos son semejantes entre ellos, lo que me está indicando es que son comunes. Entonces, fíjense que acá estos son ejemplos de árboles. Entonces, de árboles taxonómicos, y lo que yo estoy viendo acá es cuando, por ejemplo, esos árboles taxonómicos cumplen la misma, o están en las mismas ramas. Entonces, por ejemplo, disco es un ejemplo de un vocabulario que ya existe. En este caso, disco existe para el área educativa, y entonces, en la medida de similitud taxonómica que yo les venía comentando, yo busco términos que puedan estar en esa cadena y trato de identificar si están en los mismos caminos, en las mismas ramas. Si están en las mismas ramas, significa que, por ejemplo, sus padres son los mismos, entonces yo puedo calcular la similitud entre los ancestros. Eventualmente, los hermanos también podrían ser los mismos, e incluso los hijos. Los hijos son los nodos que le siguen, y los hermanos son los nodos que están al mismo nivel.
Entonces yo puedo hacer esos cálculos de si los padres en mi árbol, es decir, si yo tengo el mismo camino, son los mismos. Segundo, si en mi nivel yo comparto los mismos hermanos, porque tienen el mismo padre. Y finalmente, si los hijos también son comunes. En ese caso yo puedo establecer, por ejemplo, que dos palabras son sinónimas. Si esos valores tienden a 1, significa que ambas palabras son sinónimas. Fíjense que este es un ejemplo, computación en paralelo y computación distribuida. Aquí estarían identificándose en esta tabla que son sinónimas. Lo que no sucedería con sistema informático y software, fíjense que hay valores bajos en la similitud del ancestro, en la similitud sobre todo de los hermanos, que me estarían diciendo de que estos no son sinónimos. Entonces, fíjense un ejemplo en la similitud taxonómica, cómo me sirve. También es importante que tener claro, como les comentaba, las distancias es un buen ejemplo para establecer semejanzas, pero también habíamos dicho que los vectores que me caracterizaban, que les nombré hace rato, el número de ocurrencia de las palabras, fíjense que eso yo lo puedo graficar en un espacio vectorial. Aquí tengo el documento 2 y el documento 1, y fíjense donde yo los estaría ubicando. Y ahí perfectamente, al yo ubicarlo, ya yo puedo establecer incluso las distancias entre pares de documentos. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia? La matriz de distancia entre instalación en un documento, instalación y software en el otro documento, ¿dónde se ubican cada uno de ellos? Esas son las distancias que ustedes están viendo acá. Si esas distancias fueran semejantes entre los documentos, pues estos valores serían mucho más parejos y eso me estaría permitiendo establecer si son más cercanos o no las palabras en un momento, perdón, los documentos en un momento dado. Estos son entonces formas de hacer comparaciones. El dendograma también lo puedo utilizar. El dendograma no es más que colocar cada una de las palabras y el número de ocurrencias de esas palabras en cada uno por ejemplo, en un documento, y eso me va a permitir, por ejemplo, si yo quiero establecer todas las palabras de distancia 1, me los cortaría en un lado, distancia 2 en otro lado. Esas son informaciones que me permiten establecer el dendograma. Lo que les estoy colocando acá son maneras de graficar esas diferencias. Finalmente, otra métrica que me interesa que esta sí la conozcamos, porque lo anterior no son más que maneras de representación de las ocurrencias, pero este sí me interesa porque este básicamente lo que me está indicando es una métrica que es muy importante, como lo es la métrica en este caso, es una métrica que me está indicando que me sirve para hallar las palabras clave. Entonces, TFF y DBF lo que toma es las palabras que ocurren en un documento y hace cálculo. Ahora, ¿qué es lo que es interesante? Una palabra que ocurre mucho puede ser interesante porque es una palabra que se utiliza mucho, pero no es una palabra clave. Una palabra clave, cuando yo tengo un conjunto de documentos, es una palabra que ocurre bastante en el documento, pero además que ocurre solamente en ese documento. Es decir, que me va a lograr identificar a ese documento con respecto a otro. Y repito lo que acabo de decir. Una palabra clave no es solamente porque ocurre mucho en un documento, sino porque ocurre mucho en ese documento y no ocurre en el resto de documentos. Entonces, clave porque me identifica ese documento, ya que ocurre mucho en él y solamente en él. TFF y DF me permite calcular eso. Él me permite determinar esas palabras que ocurren en un documento y solo ocurren en ellas. Por eso es que esta métrica es tan importante para, por ejemplo, determinar palabras clave. Bueno, entonces, una métrica que es muy conocida. Normalmente, cuando yo quiero caracterizar documentos o sentencias, podemos calcular la distancia euclidiana como la que vimos antes, pero también métricas como TFF y DF, o métricas como léxico. Son diferentes maneras de cálculos de estos señores. Y la representación del documento, como venimos de comentarlo, la puedo hacer tipo vectores, lo puedo colocar en un espacio vectorial donde estoy identificando dónde se colocan cada uno de ellos.
Si fuera completamente igual, todos quedarían en un único punto, todos quedarían igual, estarían de alguna manera en el eje, en la diagonal principal. Si no, pues veríamos que esas distancias me estarían identificando qué tan lejos o no están estos dos documentos. Entre más grandes estos valores, lo que me estaría diciendo es que la distancia euclidiana entre D1 y D2 es mucho mayor. También les había dicho que existen representaciones estocásticas. Representaciones estocásticas, yo no voy a entrar en detalles, pero para que conozcan este modelo, a grosso modo, lo que me estaría indicando es que yo puedo establecer representaciones que me permitan describir de manera relativamente fácil lo que me estarían informando en su momento en los contenidos. Entonces, fíjense que acá la representación que ustedes están viendo abajo, una representación que me está indicando los contenidos de las palabras y la probabilidad de que la siguiente palabra sea otra. Entonces, lo que es interesante en estos modelos es que yo lo que estoy indicando es una secuencia de palabras y para cada una de las posiciones, ¿cuál es la probabilidad que él continúe una nueva palabra? Por ejemplo, si yo tengo esta palabra él, ¿cuál es la probabilidad que después venga señor? ¿Cuál es la probabilidad que venga después Obama? Y así por el estilo. Eso es lo que hacen estos modelos. Los modelos van construyendo, son modelos probabilísticos que van construyendo según la ocurrencia de ciertas palabras en un grafo, cuál es la probabilidad de que vayan apareciendo nuevas palabras. Esto es un modelo estocástico que se basa en un proceso de entrenamiento en el cual, a partir de sentencias que ya han ocurrido, yo construyo estas probabilidades que después me permiten pues, determinar estos grafos como lo que ustedes están viendo acá. Eso implica de que hay una fase de entrenamiento donde yo he modelado a través de grafos las ocurrencias entre las palabras que me permiten establecer estas probabilidades. Entonces, en resumen, todas estas técnicas que hemos visto, después yo las puedo utilizar para clasificar documentos. Por ejemplo, TFF y DF me permite, porque aquellos que tengan las palabras clave pertenecen a una misma clase, me permiten hacer análisis de sentimientos, es decir, yo puedo descubrir, o minería de opinión, yo puedo descubrir lo que tienen los contenidos a nivel de las palabras que los conforman y a partir de ahí establecer si esos contenidos me expresan sentimientos positivos o negativos. Puedo hacer resúmenes automáticos extrayendo la información que más me interesa, entre otras cosas. Por ejemplo, en este caso, para dar un ejemplo muy sencillo, supongan que yo tengo un montón de artículos de prensa o artículos de internet. Entonces, yo quiero agrupar esos artículos o esas páginas web y voy a basar todo en, fíjense que aquí el elemento de base que voy a utilizar es el número de ocurrencia o la frecuencia de ocurrencia de las palabras en un documento. ¿Cuál es la frecuencia? Entonces, si yo basara en eso, fíjense que rápidamente a este montón de artículos de prensa o de sitios web, a este montón que ustedes ven acá, yo los voy a utilizar, la frecuencia con que aparecen las palabras, voy a utilizar estos grupos y básicamente a partir de esos 3.204 artículos de prensa, lo he agrupado en función del número de veces que se repiten las palabras en estos grupos que ustedes ven a mano derecha. Es decir, aquí, por ejemplo, en el caso de deportes, seguramente esos 738 fueron agrupados en 73 grupos, porque habían grupos que hablaban muchos de fútbol, otros que hablaban mucho de béisbol, y así por el estilo. Ese es el tipo de agrupamiento que se estaría haciendo en un momento dado. Este es un buen ejemplo de tipos de agrupación, basada en frecuencias de palabras comunes. Como les dije, también en análisis de sentimiento, yo puedo, por ejemplo, usando alguna de las técnicas como TFF y DF o el que les acabo de decir de palabras condicionales, analizar o determinar las palabras claves en mi texto, saco las palabras claves y después entonces usando diccionarios, en este caso Sentinec es un diccionario que me establece las emociones que existen entre las palabras. Cada palabra yo le puedo establecer un estado emocional.
Entonces, en función de las palabras claves y sus estados emocionales, ya yo puedo determinar la polaridad del documento, porque estaría diciendo a esta palabra que ocurre, su ocurrencia me lleva a este tipo de polaridad de documento, es decir, me estaría indicando la polaridad que podría en un momento dado tener un documento o no. Entonces, la polaridad de las palabras clave es lo que está detrás del análisis de sentimiento. Y esa polaridad de palabras claves es la que me lleva a hablar de la polaridad del documento. Y por supuesto, eso después puede ser utilizado para predecir estados emocionales que un documento me está dando, pero como es costumbre, tengo que hacer la extracción de características. Esa extracción de características puede ser usando la simbología del coseno o lo que queramos utilizarlo para extraer las palabras claves, y es sobre esas anotaciones que yo determino el estado emocional que, por ejemplo, podría estar en un texto en un momento dado. Existen muchísimas herramientas, por ejemplo, Python tiene estas en particular que ya tienen indicado muchas de estas cosas que estamos hablando, pero no es el único ambiente. Existen muchos ambientes que permiten hacer la tokenización de manera automática, la lematización, estas métricas de similitud del coseno, de TFF y de F, por acá yo nombré a BM25 o el de campos aleatorios. Todas esas técnicas ya están implementadas y, por supuesto, en Python, por ejemplo, las van a poder utilizar. Aquí lo que es relevante es que ustedes lo puedan utilizar de manera adecuada. Entonces, ustedes ya pueden tener textos como esto. Ustedes aquí podrían determinar palabras grandes, palabras pequeñas y medianas. Entonces, rápidamente, usando esas librerías, ustedes podrían rápidamente colorear el texto en función de esas palabras, establecer relaciones entre ellas, hacer mapeos, cálculos. Es decir, que esas combinaciones para extraer estas palabras, construir ontología, es decir, la cantidad de aplicaciones que hay son bastante completas. En este link hay un conjunto de código que les estoy dejando para que por favor los revisen. La clase que viene yo voy a revisar esos códigos con ustedes de manera, sobre todo los de análisis de sentimientos, así que no se preocupen. Pero me interesa, ya se lo estoy dejando para que den una mirada, de tal manera que la clase que viene la podamos ver con mayor detenimiento. El único que ahorita me va a interesar que veamos, y es el único, y con eso voy a cerrar la clase de hoy, es el de un ejemplo muy conocido, que es el de ese aprendizaje por reforzamiento, y se los voy a explicar rápidamente porque pues lo necesitan para la iteración que están viendo ahora. Entonces, este código que les estoy, que deberían estar viendo por la pantalla, lo estoy compartiendo en este momento. Básicamente es un ejemplo de, ya lo deberían de estar viendo, es un ejemplo de aprendizaje por reforzamiento. Acuérdense que aprendizaje por reforzamiento habíamos dicho, y eso es 2 clases atrás, vamos, los códigos de procesamiento en lenguaje natural lo dejamos para el próximo miércoles. Pero el aprendizaje por reforzamiento, acuérdense que habíamos dicho que era un modelo de markoviano. Entonces, bueno, esta primera parte que están viendo ustedes son instalaciones de librerías para procesamiento en lenguaje natural. Particularmente en este ejemplo vamos a trabajar con la idea de un taxista. El taxista es lo que ustedes ven aquí en color amarillo. El taxista tiene que viajar por rutas donde hay paredes por las que no puede trabajar. R, G, Y y B son sitios donde él puede eventualmente recoger o dejar pasajeros, y la idea es que él aprenda las rutas más cortas, y él la va a aprender a partir de su experiencia. Acuérdense que esa es la base del aprendizaje por reforzamiento, que él va a aprender desde su experiencia. Entonces, en este ejemplo muy sencillo, él va a tener pasajeros que aleatoriamente van a llegar o los va a tener que llevar a un sitio, y él tiene que aprender las rutas más cortas. Como es aprendizaje por reforzamiento, habíamos dicho que hay que modelar el problema de aprendizaje por reforzamiento como un proceso markoviano. Ustedes
En el informe técnico tienen que dejar claro esto, cuál es el proceso marcoviano que está en el proceso de aprendizaje que ustedes van a modelar, si van a utilizar aprendizaje por reforzamiento. Entonces, en nuestro caso, el agente es el vehículo, los estados del agente son las diferentes posiciones que él tiene en el carro, pero además de las posiciones, él también, perdón, las posiciones que él tiene en el mapa, pero además de eso, otro estado es donde él tiene que ir y a donde él tiene que ir a buscar al pasajero, a donde él tiene que ir a entregar al pasajero y, y también el hecho de que si el pasajero está o no dentro del carro. Entonces, todos esos 4 elementos van a representar el estado de un agente. Un agente es definido entonces por dónde él está, en la grilla, si tiene el pasajero o no, dónde lo tiene que ir a recoger y dónde lo tiene que ir a entregar. Lo otro también, acuérdense que es modelo marcoviano, era definir las acciones. Él puede ir al norte, al sur, al este, al oeste, puede recoger o puede dejar un pasajero. Y finalmente, lo otro es, bueno, lo que se va a calcular es la probabilidad de transición entre estados. Entonces, el agente va a estar recibiendo recompensas o no en función de los estados y acciones. Y esa recompensa es lo que me va a permitir construir la política. La política es que el camino, en nuestro caso, el camino más corto, es decir, la acción. Acuérdense que la política lo que me va a definir es, si yo percibo esto, entonces la acción adecuada es esta. Esa es la política que yo debo aprender. Y para eso la recompensa le va a ayudar. Usted va a recibir varios tipos de recompensa. Va a recibir, por ejemplo, cuando choca con una pared, es una recompensa negativa. Eh, Cuando no llega a la localidad, o mientras no esté llegando a la localidad, ya sea para buscar o no un agente, también es penalizada. Cuando él llega al destino, es premiado. Cuando no llega al destino correcto, también es castigado. Entonces, con estas recompensas, él es capaz, el taxista, a partir de eso, él debe ser capaz de aprender las rutas óptimas. Entonces, fíjense que ya teniendo claro esto, teniendo claro cuál es el estado, acuérdense que habíamos dicho que era compuesto por 4 elementos, dónde él estaba, si tenía el agente, el sitio de destino y el sitio final, él entonces perfectamente, en este caso estableciendo los estados y estableciendo la recompensa, fíjense que acá para este ejemplo, el taxista, el P37, está indicando dónde él está. Él entonces, a grosso modo, está indicando aquí cuáles serían las posibles acciones y cuál sería el interés de ejecutarla para cada una de esas acciones. Eso le permite establecer de alguna manera, en algún momento, qué acciones escoger para cada una de las posiciones. Entonces, bueno, sin aprendizaje por reforzamiento, él duraría viajando muchísimo, ejecutaría muchísimos pasos siempre y fíjense la cantidad de castigos que recibiría porque estaría siempre haciendo viajes muy malos. Ahora, si es capaz, si la gente es capaz de ir aprendiendo, si la gente empieza a recibir recompensa y particularmente usando Q-Learning, para ir estableciendo la política óptima, él va a ser capaz al final de, después yo aquí lo pongo a entrenar, acuérdense que lo tengo que poner a entrenar muchas veces, y ahora si le doy una acción dada, él va a tratar de, después de realizar el entrenamiento por reforzamiento, es decir, ya está entrenado, fíjense cómo él, después de 100 episodios, él es capaz de hallar prácticamente sin penalizaciones el camino óptimo. Es decir, que el número de pasos que logra para ir de un sitio a otro es el número de pasos mínimos sin ser penalizado. Entonces, bueno, estos algoritmos son muy sensibles a los parámetros, por eso es que aquí, acuérdense que estaba el parámetro de cuando exploro y cuando exploto buenas soluciones, cuando exploro para buscar nuevas posiciones. Aquí lo que se hace es analizar ese comportamiento, esos parámetros en Q-Learning, para ver los valores, cómo pueden cambiar. Entonces, este es para un caso
de entrenamiento, este es para otro caso, y fíjense como en el caso anterior lo hice en 13.5, aunque no hubo falla, en este él consiguió un camino más corto, pero también sin incurrir en falla. Entonces, lo que estamos hablando es de esa sensibilización de esos parámetros de alfa y gamma que de alguna manera me van a producir algunos cambios mínimos en los resultados. Eso es un poco a grosso modo lo que aparece aquí en este código. Entonces, lo que es interesante es que uno es capaz de lograr que estos algoritmos aprendan, en este caso, mi agente en el vehículo aprende el camino óptimo a partir de la experiencia que se está desarrollando. Entonces, analicen con calma este código. Este código es aprendizaje por reforzamiento, es la iteración que están ustedes ahorita moviéndose, es aprendizaje. No les digo que apliquen esto, pueden aplicar, por ejemplo, aprendizaje usando árboles de búsqueda, sí, árboles de toma de decisión, si es el que más les conviene a ustedes, pero les estoy dando este porque este es bastante también sencillo y que puede ser también útil para ustedes. Además, aquí hay algunas preguntas que es importante que las respondan para ver si han comprendido lo que está detrás de este código. Bueno, a grosso modo, eso es lo que teníamos para hoy. La próxima semana nos vamos a ver a las 7. Ahí les voy a presentar los códigos de PLN, les voy a hablar del informe final, las características y por supuesto ustedes me van a estar entregando, presentando el informe. Ustedes tienen hasta este domingo para presentar el informe y me lo van a estar presentando ese miércoles para cerrar esa iteración 4, de tal manera que nos quedará solamente la iteración 5 por cubrir en el curso. No sé si a partir de este momento tienen comentarios o dudas, porque es el momento de hacer las dudas, de presentar las dudas. Adelante, coméntenme. Luis, José Gregorio, Ever, duda, comentario. Entiendo que por ahorita pues no tienen comentario, porque si no, no me dicen nada, pues estoy entendiendo que no hay dudas. Acuérdense que todo esto está quedando grabado, que van a poder ver todas estas